En Uruguay, 2 de cada 3 legisladores estarían de acuerdo en legalizar todas las drogas en el país. Lo revela una encuesta que se acaba de publicar en el diario El Observador. El principal partido de oposición, el Frente Amplio, es el que tiene mayor número de legisladores a favor de esta medida. Según el muestreo, 9 de cada 10 apoyan la idea de continuar avanzando con la liberalización y la legalización de otras drogas. Entre los partidarios de la coalición de gobierno, el panorama es menos entusiasta. Un 50% de los legisladores del Partido Nacional, al que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou, estarían a favor. Y entre los otros dos partidos, Cabildo Abierto y Partido Colorado, 3 de cada 10 políticos encuestados apoyarían la iniciativa. Uruguay hace 10 años fue el primer país de la región en legalizar el consumo de marihuana. Fue durante el gobierno del Frente Amplio, que entonces presidía Pepe Mújica, donde se aprobó una legislación que estableció un control estatal de las ventas que se podían hacer en locales abiertos al público. El 27 de octubre, Uruguay celebrará elecciones generales. Hoy, solo el Frente Amplio incluye una referencia al tema de las drogas en su programa, defendiendo analizar y promover estrategias, dice el texto, de regulación de los mercados como un instrumento para la lucha contra el narcotráfico, y aseguran que se debe tener en cuenta las experiencias fallidas de la guerra contra las drogas. Los otros partidos hoy en el oficialismo no han tomado una decisión. ¿Va Uruguay camino de ser el paraíso para el consumo legal de drogas en América Latina? Tomer Uzbich es periodista del diario El Observador en Uruguay, periódico que acaba de informar sobre el tema. Uzbich es máster en comunicación y educación. Y lo saludamos a esta hora. Uzbich, gracias por tu tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Gracias, Gustavo. El saludo a ti y a toda la audiencia. 2 de cada 3 legisladores es un porcentaje muy alto. ¿Qué está pasando entre los legisladores uruguayos? Correcto. Esta es una encuesta que realizamos en el periódico El Observador de una serie de consultas de las más diversas temáticas, pero nos parecía interesante en un año que es electoral, al igual que varios países de América Latina que tienen en este 2024 elecciones, saber cómo está el pulso del Parlamento referente a la regulación de otras drogas, sabiendo que Uruguay ya tuvo ese primer experimento, como se dio a llamar, la regulación del cannabis. Nos sorprendió el dato por lo alto, esto que tú bien decís de 2/3, no nos sorprendió, sin embargo, que exista una mayoría, aunque sea simple, del Parlamento. ¿Y por qué lo digo? Se está instalando poco a poco en Uruguay, tanto en la opinión pública como también en los especialistas en droga y los parlamentarios no son excepción también a este discurso, la idea de que la guerra contra las drogas, el prohibicionismo ha fracasado, o al menos no ha logrado evitar esta creciente violencia que vemos en los distintos países de América Latina. Uruguay no es la excepción. Esta idea de un aumento del consumo de distintos tipos de drogas y que es el momento quizás de pensar ideas distintas. ¿Cuáles son esas ideas distintas? Es las que todavía no están muy claras, pero a priori lo que dice esta encuesta es que hay una mayoría bastante amplia de los parlamentarios actuantes. Uruguay es un sistema bicameral y estamos hablando de una aceptación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores que estaría afín a avanzar hacia una regulación de otras drogas más allá de aquellas que están reguladas. ¿Cómo se analiza los resultados de lo que has descrito como el experimento de la marihuana que permitió la legalización del consumo con locales autorizados en el país? Bien, es una pregunta que casi siempre nos hacen a los periodistas uruguayos que seguimos la temática y que es de difícil respuesta. ¿Por qué? Porque sobre todo no hay un indicador claro en el que uno lo pueda ver cómo lo mide. Por un lado, el consumo sigue en aumento, es decir, la regulación no evitó el consumo de marihuana o de cannabis. Ahora también está aumentando en todo el mundo. De hecho, la prueba más fehaciente cerca de Uruguay es Chile, que Chile sin regulación ha tenido un aumento todavía mucho mayor, siendo una población con algunas características similares a la uruguaya. Lo que sí está bastante claro es que a priori el mercado regulado está evitando dos cosas que quería o que estaban en la filosofía de la ley original. Por un lado, evitar que
las personas tengan que ir a lo que aquí se llama una boca de venta de pasta base, es decir, acudir al lugar del narcotráfico con la inseguridad que eso puede implicar a la compra del producto. En ese sentido, la venta en farmacias, del punto de vista de seguridad, tanto en lo que pueden ser robos o no del producto, así como la seguridad del consumidor, viene funcionando muy bien. El otro punto que viene funcionando también muy bien es que el Estado puede medir y hacer estudios sobre la calidad del producto. No hablo de calidad en el sentido de que sea bueno la droga o buena o mala, sino qué contenidos tiene esa droga. Históricamente Uruguay, por donde está situado a nivel geográfico, a nivel de cannabis, lo que tenía era circulación de lo que se le llama el prensado paraguayo, que básicamente era un cannabis de origen de Paraguay que venía mezclado con otro montón de adulterantes, así como también de excedentes de hierba y poco cannabis puro. Ahora sí lo que se puede estudiar. ¿Cuáles son las contras de la regulación que se están sintiendo más? Una es el sistema financiero. Todavía el mundo y Estados Unidos en particular, aunque algunos estados sí han regulado el cannabis, no ha avanzado hacia un sistema en el que los bancos acepten la comercialización de droga de una manera como puede ser cualquier otro bien, y eso lo que hace es que buena parte del negocio se esté dando en efectivo y no se acepta el pago con tarjetas de débito o de crédito, y ese es un problema, digamos, que sigue siendo un cuello de botella. El otro es que ante una demanda que crece, cada vez más consumidores, no necesariamente la oferta avanza en la misma rapidez. Pasa a veces que en las farmacias no está el producto disponible o que existe una variedad de cannabis, aquí todo el cannabis regulado para uso recreativo que se compra en farmacias lo producen empresas que tienen licitación del Estado, es decir, el Estado lo controla, no es que cada uno pueda hacerlo en su casa y vender, sino que es del Estado, y en ese sentido no siempre están, a veces no están las variantes, a veces no está la cantidad de farmacias en los distintos lugares, según donde está la demanda, etcétera, etcétera. Si no estoy mal, la encuesta es una encuesta que recoge la opinión de los legisladores, pero de manera anónima. Los mete a todos por partido político, pero dentro del mismo saco. ¿Está preparada la sociedad uruguaya para aceptar una medida como ese posible escenario de legalización del resto de drogas? Lo digo porque una cosa es lo que te digan en privado en una encuesta, sabiendo que su nombre no va a estar asociado a esa encuesta, y la otra, que se incluya en un programa político y que vaya a un proceso electoral de una manera abierta en la que un candidato defienda o no ese tipo de medidas que son tan llamativas. Correcto. Hay una salvedad. Por ahora los resultados los hicimos anónimos, pero la encuesta no fue hecha anónima necesariamente, sino que los legisladores, porque había otro montón de variables, obviamente aportaban y aceptaban aportar el nombre, apellido, cargo, etc. Nuestra idea es publicarlo con las otras preguntas de opinión pública sobre el final, si una lista abierta con qué opina cada legislador para hacerlo más interactivo. De todas maneras, en realidad lo que sucede es que los paraguas de los partidos políticos siguen siendo bastante determinantes en la opinión. Sobre todo el caso más claro es el Frente Amplio, como tú decías, el principal partido opositor, y que tiene chances de ganar esta elección en curso de este 2024. Es uno de los más a favor de avanzar en la política regulatoria. No así, por ejemplo, Cabildo Abierto, que es uno de los partidos más nuevos en Uruguay, cuyo principal líder viene de filas militares y donde tiene una clara mayoría contraria a esta regulación. Por decir dos ejemplos bastante extremos. En el medio están los partidos tradicionales, fundacionales de Uruguay, el Partido Blanco y el Partido Colorado, o Partido Nacional y Partido Colorado, que tienen como una mezcla y una heterogeneidad a la interna mayor, también un poco según cuáles son sus sectores, si más liberales o más conservadores en cuanto a este tipo de políticas. La sociedad uruguaya, yo creo que poco a poco ya fue avanzando, madurando con esta idea de que el prohibicionismo quizás no es el camino, pero tampoco está la madurez todavía suficiente como para avanzar de una manera en solitario, experimental con cualquier droga. En ese sentido, algo que aparece de la parte más cualitativa de esta investigación, no así de la encuesta, es que las drogas psicodélicas parecen ser el próximo paso o primer próximo paso a avanzar en algunos partidos. El Frente Amplio ya lo está por incluir en su programa de gobierno, como bien tú decías en el inicio. También un partido minoritario que se llama Partido Independiente,
que de hecho de ese partido es el hoy titular de la Junta Nacional de Drogas, es decir, por ahí pareciera estar gestando un escenario que estimo que, a diferencia de lo que pasó con el cannabis, primero se va a regular para fines medicinales y luego pasar a fines regulatorios. La otra consulta o la otra pregunta a hacer a la sociedad y que no está claro es qué pasa con los acuerdos internacionales para que no sea Uruguay solo avanzando en una política de este tipo. Ese es un buen punto. Los legisladores hablan de riesgos. Hay estudios que han hecho el análisis pormenorizado de qué riesgos, qué consecuencias tendría la legalización para efectos tan solo, por ejemplo, de algo tan importante o tan relevante como la salud pública. Ahí la realidad es que nuestra encuesta no lo midió, ahí hay una falencia metodológica que no era el propósito y que era más ver el pulso genérico de cómo está la opinión. Sí, en otros estudios es muy relativo. En el caso de los psicodélicos, por ejemplo, hay experiencias tanto en Australia como en Canadá que fueron avanzando sobre todo hacia el uso más medicinal. Hay aquí algunos integrantes de la Sociedad de Psiquiatría que están pidiendo de ir a avanzar hacia ese lado. De hecho, era un tipo de droga que hace muchos años, previo a la época prohibicionista, es decir, estamos hablando de los principios del siglo XX, fines del siglo XIX, se usaba en algunos tratamientos psíquicos y que por ahí se puede alentar al uso. Creo que no está muy claro y de vuelta, no es algo donde la evidencia, al ser algo experimental, tampoco está clara la evidencia o qué indicador tomar para saber si esto va a dar su fruto o no. Creo que hoy hay una suerte, no me animaría a llamar desesperación o manotazo dorado, pero esta idea de tratar de intentar algo distinto. Si todo lo que se hizo no dio el resultado a priori deseado, busquemos hacer algo distinto. Eso es un poco quizás la sensación que hay de fondo. ¿Cuánto hay de evidencia? Poco. Es Tomer Ulrich, es periodista en el diario El Observador, sobre ese dato relevante de una encuesta que acaba de publicar este rotativo, que revela que 2 de cada 3 legisladores hoy en Uruguay estarían a favor de la legalización de las drogas. Gracias, Tomer, por estar con nosotros. Feliz noche. Saludos, gracias a ustedes.